la humanidad de la cual participamos todos, esa humanidad está a la derecha del Padre, gracias a Jesús que se hizo hombre. Y la Navidad no debe de reducirse a, a una fiesta meramente familiar, a una cena, a un abrazo. No, nuestra principal, nuestro principal epicentro, nuestra principal atención ha de estar en el amor inmenso que el Padre ha tenido para darnos a su Hijo. En ese amor tan enorme, tanto así que el evangelista San Juan dice, tanto amó Dios al mundo, que nos envió a su Hijo. Es algo admirable que debe de sorprenderte siempre. Y Adviento es preparación para esa venida, para ese proceso que Dios ha tenido para acercarse a nosotros. Jesús habita en nosotros. Él ya reina mediante la iglesia. Así dice el numeral 668 del Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, me podrás decir, sí, pero es que en la iglesia hay tanto pecado, que en la iglesia hay tanta gente mala, comenzando por los ministros, etcétera, etcétera. Sí, lo que sucede es que seguimos siendo humanos y el hecho de ser ministro no significa que ya por eso tenemos asegurado el cielo. Estamos en la lucha. No todos los ministros van al cielo. Si alguien se descuida, igual no todos los laicos van al cielo, pero por un laico, por un Judas, digamos, no por eso todos los apóstoles son malos y por eso vamos a decir el proyecto de Dios fracasó porque Judas lo traicionó. No, no es así. Cada quien va a dar cuenta de sus propias acciones. Lo que nos compete a nosotros es orar porque estamos en una gran batalla. Y recordemos aquello, el que escupe para arriba en la cara le cae. No podemos juzgar a nadie. El Señor dijo en su palabra, los últimos serán los primeros. Aquel que estás criticando porque es malo y a lo mejor sí tiene razón. Por el momento es malo, pero tú te vas a quedar siempre con la crítica, siempre alejado de Dios. Y aquella persona que estabas criticando escuchó la voz de Dios, escuchó el mensaje de Dios y se convirtió. Y ahora esa persona va por un buen camino y tú siempre con la etiqueta de que esa persona era mala. Mientras estamos aquí, estamos en un momento en el que podemos convertirnos en cizaña. Y por eso nuestra oración y por eso la recepción frecuente con los sacramentos y por eso nuestra oración, aunque sea sencilla, pero tenemos que hacer oración todos los días. Tenemos que tener esa actitud de agradecimiento a Dios todos los días. Agradecer a Dios, agradecer a Dios. No te conformes con la poca felicidad que ahora puedes tener. Tú estás llamado a ser más feliz. Es así. No te conformes con lo que has logrado hasta el momento. Date cuenta que Dios quiere darte mucho más. Acércate a la Iglesia Católica. Te darás cuenta que en la Iglesia Católica hay un gran manantial y por eso la Iglesia es la más atacada por la fuerza del mundo, por la fuerza del mal. Es atacada en todas las direcciones, es la más criticada, pero también es a lo mejor la más pecadora. A lo mejor es la más corrupta. Pero eso no significa de que por ese Judas que existe, por eso ya la iglesia sea mala. La iglesia sigue siendo santa. ¿Y por qué dices que la iglesia es santa si hay tantos pecadores? La iglesia es santa porque el fundador es santo. Jesús es santo, es el santo de los santos, es el 3 veces santo. Jesús de Nazaret. Y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Aunque los que integramos la iglesia vamos en un proceso de conversión y en la medida en que uno progresa en la conversión se va siendo más comprensivo con los que cometen errores y en la medida en que no estás convertido eres como más jueces de los demás y no te das cuenta que a lo mejor estás cayendo en el fariseísmo,
en eso de que estás atento siempre de buscar quitar la paja del ojo de tu hermano y no fijarte en la viga que lleva dentro, como dijo Jesús. Claro, pero esto no está en contra de que hay que corregir, corrección fraterna, pero la corrección fraterna no se hace con la crítica. La corrección fraterna se hace de un modo amable, de modo humilde, que la persona que es corregida se dé cuenta que quien le está corrigiendo lo único que quiere es el bien, que no le está abochornando, como decimos, eso, abochornando, sí, esa palabra tenía días de no escucharle. Abochornando significa que no le está achicando, como decimos, como dicen en el lenguaje juvenil, que no le está humillando. Eso es abochornarlo, achicarle, que no lo está humillando, sino que le está diciendo aquello porque le ama y no quiere que le vaya mal. No obstante, la persona aconsejada es la que toma la decisión. Pero muy distinto es esa corrección fraterna a la corrección que quieren hacer y ni siquiera se atreven a decírselo a la persona, sino que andan comiéndoselo detrás. Eso no es correcto ante los ojos de Dios. Estás siendo juez de los demás cuando en realidad eres otro caminante más. Recuerda, con la misma vara que midas, con esa vas a ser medido. Así dice Dios en su palabra. En su palabra. El tiempo de Adviento es un tiempo para pensar y para contemplar la maravilla de Dios al enviarnos a su Hijo, la encarnación de Jesús. Pero también para recordar de que Jesús ha subido al cielo, pero que también va a venir, como escuchamos el Evangelio del domingo, que vendrá y pondrá a los buenos a un lado y a los malos a otro lado. Y a cada uno le dará su merecido, sí. Dice el numeral 668 del Catecismo de la Iglesia Católica, que con la ascensión Cristo sube al cielo y allí participa su humanidad en el poder y la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor. Posee todo poder en el cielo y en la tierra. Numeral 668. Jesucristo es Señor. Posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas. Efesios capítulo 1, versículo del 20 al 22. Por encima de todo principado, Jesús está. Por encima de todo principado, de toda potestad, de toda virtud, de toda dominación. ¿Y sabes lo que hace, lo que hiere el corazón cuando entras en meditación? Darte cuenta de la grandeza de Dios y también de la pequeñez de Dios. Cómo Dios se rebaja mendigando tu amor. Así lo define San Alfonso María Ligorio. Dice que Jesús es mendigo de amor. ¿Cómo es posible que Dios va a mendigar tu amor? ¿Cuánto Dios te valora? ¿Cuánto Dios te valora? Que se ha convertido, a pesar de que está por encima, Jesús está por encima de todo principado, de toda potestad, así dice Efesios 1, 22. Efesios 1, 22, por encima de todo potestado, de todo principado, de toda virtud, de toda dominación, bajo sus pies sometió todas las cosas el Padre, y aún así Él sigue mendigando amor. ¿Y a dónde está Jesús? Está en el sagrario. Ahí te está esperando tu amor, esperando tus palabras. Ve al Santísimo, ve a la capilla de oración perpetua. En nuestra parroquia, gracias a Dios, tenemos capilla de oración perpetua, pero también en muchas parroquias tenemos la capilla de adoración.
En algunas de ellas también está de modo perpetuo. Es decir, puedes ir en la noche o en el día. En otras iglesias en otras iglesias católicas puedes visitarlo solo en el día, pero en el día deberías de tomar un tiempo para estar allí con el Señor y agradecerle por haberse quedado con nosotros en Eucaristía. Pero no solamente allí está Dios, también Dios está en el pobre. De modo que no tienes que buscarlo tan lejos para que tú puedas ayudar, para que tú puedas mostrarle que amas a Dios en tu prójimo, el que está ahí cerca de ti. La fe y las obras. La fe manifestada en Jesús Eucaristía y las obras manifestadas en tu prójimo. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En Él, la historia de la humanidad, incluso toda la creación, encuentra su recapitulación, su cumplimiento trascendente, como dice Efesios 1:10. Efesios 1:10 dice que el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos es recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Recapitular todas las cosas en Jesucristo. Todas las cosas. Le pedimos a la Virgen que nos ayude para que podamos descubrir en Jesús nuestra felicidad, para que podamos descubrir en Jesús aquel que va a llenar todo nuestro ser, de modo que ya no necesitamos más que a Dios y todo va a venir por añadidura. Que la Virgen nos ayude y nos permita descubrir cuánto nos ama el Señor en este tiempo de Adviento.